Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Soy Adolfo Vázquez, director de la Maestría en Gestión de Comunicaciones de UCES, y es para mí una satisfacción darles la bienvenida a este encuentro que hemos titulado La comunicación desafiada, reputación corporativa, cambio de hábitos y perfil 2020 del comunicador. Muchas gracias por acompañarnos y formar parte de esta numerosa concurrencia. Agradezco en especial a mis colegas Ceci Mosto y Gonzalo Peña, destacados profesores de la maestría, que hoy compartirán con nosotros sus reflexiones sobre los resultados de sus investigaciones, sobre reputación y sobre cambio de hábitos. Dos temas de muchísima actualidad que nos desafían a todos como ciudadanos y que también nos invitan a repensar nuestro rol de comunicadores. Buenas tardes, Cecilia. Hola Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Entonces vamos a comenzar comentando algunas pautas organizativas para el mejor aprovechamiento de esta reunión. ¿Les parece? Las presentaciones estimamos que durarán aproximadamente 15 minutos y seguirán la secuencia que vemos en la lámina. Primero irá Cecilia, después Gonzalo y luego yo. Para que los interesados puedan hacer preguntas y lo puedan hacer ordenadamente, la idea es que las formulen a través del chat y serán respondidas por cada orador hacia el fin de su presentación. Bueno, ahora los voy a dejar en compañía de Cecilia, que es socia de CIO Investigación, politicóloga, especializada en metodología de la investigación y experta en matrices reputacionales. Ahí, Cecilia, te dejé la posibilidad que puedas compartir tus láminas. Gracias Adolfo. Muchas gracias a todos y bueno, bienvenidos y gracias también por participar de este encuentro. Yo voy a tratar de reflexionar sobre la importancia de que los intangibles fueron adquiriendo en los últimos años dentro de las empresas, ¿no? Dentro de, como valor, dentro del capital de las empresas, dentro de la comunicación y en diferentes aspectos. Pero vamos a enfocarnos en lo que es la reputación corporativa. Entonces, mi idea es dividir esta presentación en dos partes. Primero, un pequeño encuadre conceptual para, por ahí, ayudar a entender el análisis que viene después con los datos, porque sí, como dijo Adolfo, el desarrollo va a ser a partir de investigaciones sobre opinión pública. Entonces, muy bien. En primer lugar, un minuto. Ahí está. Ahí está. En primer lugar, es muy importante, digamos, señalar que las controversias, los eventos controversiales o los aspectos controversiales dentro de las empresas han crecido mucho en los últimos años. Esto es digamos, notorio y las empresas se encuentran cada vez más con mayores posibilidades de enfrentar crisis, ¿sí?, reputacionales por estos aspectos controversiales. ¿Y esto por qué se produce? Se produce porque empezaron a crecer estos aspectos dentro de las compañías. En realidad, el motivo digamos, del crecimiento de esta posibilidad de enfrentar crisis reputacionales se da por las nuevas demandas sociales. Y las nuevas demandas sociales hacia las empresas como actor social, ¿sí? Esto arranca, digamos, a partir de dos grandes motores. Uno que tiene comienzo en la década del 80 aproximadamente, y fundamentalmente apoyado en nuevas demandas a industrias extractivas. Y otra nueva corriente, digamos, que impulsa el crecimiento de las demandas se da a partir de este siglo, del 2000, con los millennials y los centennials, que también incluyen nuevos valores
a la hora de decidir una compra o decidir contratar un servicio, ¿no? Es decir, una mirada mucho más amplia hacia lo que es el comportamiento corporativo y no solamente los productos que ofrecen o los servicios que ofrecen. Esto queda, digamos, enmarcado en un proceso que se denomina de extensión de marca. Se denomina de extensión de marca ¿por qué? Porque las empresas tienen que empezar a desarrollar, además de comunicación o de información de sus marcas producto, de la marca de sus servicios, y tienen que arrancar o expandir ese concepto marcario hacia otras áreas y dar cuenta de atributos de marca corporativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta, digamos, la década del 80, como decía antes, el 80 o el 90% de la torta comunicacional de una compañía estaba, digamos, circunscrita, focalizada en lo que eran los atributos de la marca producto, y su relación era básicamente con el cliente, ¿sí? A partir de los 80, sobre todo en los 90, empiezan, digamos, a aflorar todas estas demandas y a pedirle a las empresas que den cuenta de su comportamiento fundamentalmente vinculado con el ambiente en el inicio. Entonces, las empresas se ven, digamos, frente a un desafío enorme que es, bueno, ¿desde dónde hablo de todas estas cosas? No lo puedo hacer desde la marca del producto, de la marca del servicio, sino que tengo que empezar a hacerlo desde otro lugar y con otros actores corporativos. Y por eso se denomina proceso de extensión de marca, porque la empresa tiene, digamos, que empezar a desarrollar o a empezar a incluir los conceptos de comunicación marcaria dentro de otras áreas de la compañía y empezar a hablarle a públicos a los que no les había hablado nunca, ¿no? Esto es todo un aprendizaje y es sumamente novedoso para el management de las empresas. Y como vemos acá, a la derecha, empiezan las empresas un proceso también digamos, de evolución en su comunicación que incluye, digamos, el abandono de cuestiones meramente transaccionales hacia aspectos intangibles de su oferta, ¿sí? Bueno, este proceso de extensión de marca que arranca en los 80 y que continúa hasta ahora, incluye dos conceptos muy importantes. Uno es el de reputación corporativa y otro el de licencia social para operar. Así que vamos hacia allá. Integrada de esta forma, ¿no? Puedes tener más, menos dimensiones, pero todos consideramos, esto, digamos, se legitima a través de papers que se escriben, o bueno, metodologías que se comparten, etc. Todos consideramos que la reputación corporativa está integrada por estas dimensiones, es decir, que algo que suceda en alguna de estas dimensiones puede mover hacia arriba o hacia abajo el nivel reputacional de la compañía, ya sea que suceda en público interno, es decir, entre sus empleados, cuestiones que sucedan por su situación financiera, que es lo que a lo que vamos a apuntar. Yo voy a ir dirigiéndome a eso porque la crisis de Vicentina arranca en una crisis financiera, ¿sí? Calidad de productos y servicios, sustentabilidad, liderazgo, conducta corporativa e innovación. Es decir, cualquier cosa que pase en estas dimensiones, entonces va a tener un impacto en la reputación de la compañía. Por eso es que es un concepto muy complejo, porque además de estar integrado por muchas dimensiones y que cada una a su vez está integrada por indicadores, es algo que se gestiona a través de todo el management de la compañía. Es decir, en situación financiera está involucrado el CFO, no es nada más que el DIRCOM, el que, si bien el DIRCOM vela, y esto es, digamos, de alguna manera el campo de trabajo de comunicación institucional bien propio, necesita de todas las otras áreas de la compañía para poder consolidar capital reputacional, ¿no? Entonces, este es el primer concepto que aparece dentro de ese proceso que vimos antes de extensión de marca, ¿ok? Entonces, esto ayudó a las empresas, porque no es nada más que
no es nada más que se mide la reputación, sino que se gestiona, ¿no? Entonces la reputación corporativa viene a ser un muy buen espacio para gestionar. O sea, como está definido, ayuda mucho a gestionar, ordena la gestión. Y el segundo concepto que aparece es el de licencia social para operar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno construye reputación corporativa para poder influir en la toma de decisión, ¿no? En los procesos. Y esta construcción de reputación se realiza básicamente para lograr acuerdos y lograr la licencia social. ¿Okay? En estos casos que vamos a ver ahora nos vamos a circunscribir a lo que tiene que ver cuando hay temas con la comunidad próxima, pero bueno, muchas veces ocurren crisis reputacionales en donde las comunidades próximas no aparecen, ¿no? Como por ejemplo, no aparecen directamente, como por ejemplo puede ser una crisis por corrupción, vinculada a compliance. Pero bueno, en este caso, como vamos a ver el tema de Vicentín, nos interesa este público, ¿no? El de la comunidad próxima o el de la comunidad en sentido amplio, también la opinión pública. La licencia se logra, arranca como concepto con las extractivas, ¿no? Como vemos en el caso de la izquierda, que es las mineras, las petroleras, comienzan a desarrollar ese concepto, también como un instrumento de gestión, pero hoy todas las empresas, digamos, tienen integrado el concepto de licencia social para operar, porque como la empresa tuvo que abrirse tanto a la comunidad y a la opinión pública, por esto que vimos antes, que es el proceso de extensión de marca, es decir, dar cuenta a 360 grados de lo que hacen, eso las convierte en vulnerables y digamos, es el concepto de licencia social para operar, que antes nada más se circunscribía a las extractivas, hoy prácticamente todas tienen aspectos controversiales que resolver y con los que trabajar, ¿no? Entonces vamos a ver tres elementos que juegan, que se convierten en la Argentina principalmente en facilitadores o restrictores de la construcción de reputación corporativa, ¿no? Que es el concepto de empresa, qué opinión tiene la gente, la opinión pública en general sobre la empresa como actor social, qué construcción tiene hecha la opinión pública sobre la actividad en particular, es decir, qué se piensa del sector financiero, qué se piensa de las petroleras o de las telecomunicaciones, es decir, cuál es la confianza que la gente tiene en la industria y cuál es la confianza que la gente tiene en la marca, ¿no? Estos tres elementos juegan como facilitadores o restringen también la posibilidad de construir reputación corporativa. Entonces arrancamos por la empresa, ¿no? ¿Qué pasa con la empresa como actor social y la opinión pública argentina? Claramente la relación que existe ahí es un elemento que restringe las posibilidades de construir reputación, porque en términos generales la opinión pública es adversa a la empresa como actor social. Fíjense que acá abajo, yo les muestro, esta es una serie 2009-2019, valores positivos de confianza en empresas. En el 2019 tuvimos una media del 13% de valores positivos de confianza. Por debajo de la empresa está la justicia, los sindicatos, pero por encima de la empresa están los legisladores, o sea, hay categorías políticas que siempre fueron muy poco confiables y que sin embargo se fueron ubicando arriba de la empresa. La empresa supo tener, digamos, más de 20% de valores positivos de confianza. Pero es un actor social que no genera confianza en términos generales en la población, ¿no? Esta es una pregunta que a mí me encanta hacer en las encuestas y que es bastante, digamos, clara al respecto, ¿no? De la relación con las empresas. Preguntamos, ¿cuál es la contribución de las empresas a la sociedad, ¿no? A la Argentina? Entonces les damos una serie de alternativas: creación de empleo, exportación de productos, mejoras constantes en la calidad de productos y servicios, avances tecnológicos, aporte a las arcas públicas. Ninguna, no conteste. Fíjense que lo que más aparece es creación de empleo, pero antes de creación de empleo ninguna. Es decir, la gente no sabe
qué contribución hace la empresa a la sociedad, ¿no? Esto explica un poco también por qué los valores positivos bajos, porque lo que impulsa en gran medida a que no generen confianza en la sociedad es la poca información que la sociedad tiene sobre las empresas. Hay mucho vacío discursivo, eso se ve muy bien en los cualitativos, la gente no sabe qué decir acerca de las empresas, ¿no? Sabe qué decir acerca de empresarios a lo mejor que tienen que ver con el ciclo político, que tienen un muy alto perfil en un determinado momento, porque están vinculados a la política, pero justamente eso es lo que tracciona hacia abajo la confianza en los empresarios. No conocen referentes, les cuesta mucho decir un referente, un CEO, digamos, de una compañía, alguno que conozcan, no tienen contenido discursivo y eso tira hacia abajo la confianza, ¿no? Entonces esto genera un gran problema cuando hay una crisis corporativa, ¿no? Porque si bien las empresas están trabajando muy bien, todos los públicos muy impactados por la marca, es decir, sus empleados, sus proveedores, sus clientes, por supuesto. Bueno, todo eso ha mejorado muchísimo en los últimos años con áreas corporativas muy profesionalizadas. Pero las crisis corporativas caen acá, ¿no? Caen en la opinión pública. Entonces, cuando hay una crisis corporativa se cae en el 13% de confianza. Si yo pregunto confianza en tu empleador, entre los empleados, en muchos casos supera hasta el 70% de valores positivos de confianza. Pero cuando hay una crisis, digamos, la marca corporativa o la empresa cae acá, cae en el 13% de confianza. Entonces, ese es un es un elemento que restringe muchísimo las posibilidades de construcción de reputación corporativa. El esfuerzo que tienen que hacer las empresas por construir su propia reputación es muy grande, porque chocan con un techo muy bajo de la empresa como actor social. Entonces, superar ese techo por la empresa es algo que requiere de mucho esfuerzo. Por eso yo siempre digo que esto está atado al trabajo de la categoría, ¿no? La categoría, el trabajo de cámaras, que casi ni existe en el país, ¿no? De cómo mejorar, digamos, la confianza en la categoría para que ayude a mejorar la confianza después en la empresa. Y por supuesto en el actor social empresa, pero eso ya no depende tampoco de las cámaras, sino que depende de instituciones, digamos, supra-cámaras, que involucre a todas, ¿no? Entonces, seguimos con este esquema, con esta lógica, entonces la empresa como actor social, como freno a la posibilidad de construcción de reputación, y ahora veamos qué pasa con la industria, porque esto justamente es donde entra Vicentín, ¿no? Las industrias, acá tenemos industrias que, digamos, se posicionan muy bien en la opinión pública e industrias que se posicionan mal en la opinión pública o con bajos niveles de confianza, ¿sí? Yo puse esto porque es como que Vicentín pudo construir reputación porque se integra a una industria a la que la gente le tiene confianza, más allá de las empresas que integran, más allá de Vicentín, el sector agropecuario es un sector muy bien posicionado en la opinión pública en general, ¿no? Entonces, como decía antes, arrancamos con una crisis de Vicentín en una dimensión reputacional que es su situación financiera. Y fijémonos cómo va evolucionando esta crisis reputacional y cómo fue revertida, ¿no? Utilizada a favor e inclusive como herramienta de negociación por la empresa. ¿Cómo queda explicado esto? Bueno, este es un estudio que nosotros hacemos todos los años sobre las industrias, y preguntamos qué actividades económicas son fundamentales para el desarrollo del país. Y fíjense que agricultura, digamos, lo que tiene que ver con la producción de diferentes cultivos, tiene el 70%, ¿no? El 70% de la población en el país, una media, cree que son elementales para el desarrollo. Y acá tenemos el neto agro, es decir, si sumamos agricultura, la industria de productos elaborados del sector agropecuario, porque nosotros diferenciamos en la industria de productos, como ven acá abajo, este renglón, elaborados, digamos, de origen industrial, acá lo separamos y preguntamos por la industria
de origen agropecuario y la ganadería, el neto es altísimo en las diferentes regiones, ¿no? Lo que la gente piensa, cómo contribuye al bienestar, en última instancia, a su propio bienestar, ¿no? Este es otro gráfico que a mí me encanta, que es justamente eso, ¿no? Percepción de contribución de desarrollo de las industrias de origen agropecuario, ¿sí? 60%, y baja al 24% como actividad, digamos, cuando se pregunta de origen industrial. O sea, todo lo que se asocie a agro para la gente tiene un valor muy importante. Y fíjense, este es otro gráfico que también hacemos habitualmente, que es qué confianza tiene en los empresarios de cada uno de los siguientes sectores, y agro lidera con el 56%. Es decir, no importa las marcas que integra, ya tenemos un techo de confianza muy alto y que permite justamente a las empresas que se encuentran en esa categoría trabajar mucho más cómodas, ¿no? Entonces, fíjense que acá llegamos también a la marca, ¿no? Y ya para ir cerrando y dejarle el lugar a Gonzalo. Vicentín contó con, o sea, arranca con una crisis reputacional de origen financiero, pero sin embargo, la construcción que Vicentín pudo hacer en la comunidad próxima, que es uno de sus públicos de interés, fue tan importante que la gente salió a la calle a proteger a Vicentín, ¿no? Ya con nombre y apellido, o sea, ese es un público de interés impactado por la marca y salió con una bandera, o sea, es algo que para la Argentina es ciencia ficción, que la gente salga a la calle para defender a una empresa, porque recuerden que venimos de un concepto de confianza en la empresa muy bajo, pero sin embargo por Vicentín salió la gente a la calle, y muchos de ellos eran sus empleados, que es público interno, ¿no? Y acá, lo que pasó en el Obelisco, tiene que ver con la categoría, o sea, la gente, igual que con la 125, salió a la calle a defender a una industria, ¿sí? A defender a un sector económico, no a Vicentín, porque seguramente muchos ni lo conocen. Entonces fíjense cómo Vicentín, a través de su marca y de la categoría, pudo, digamos, expandir su territorio discursivo, ¿no? Que es lo que yo anoté acá, o sea, ampliación de la superficie discursiva. A través de un buen mapeo de públicos de interés y además de una categoría que por los orígenes culturales de la Argentina, por toda su historia, etcétera, tiene como un vínculo muy importante con la sociedad en su conjunto, salieron muchas personas a hablar por Vicentín, no tuvo que salir Vicentín solo a hablar. Habló el intendente, que acá puse una fotito de él, y que fíjense, en los discursos del intendente habla de su trayectoria, de la solidez, hace un recorrido por todos conceptos reputacionales de la compañía, a la que posiciona muy bien. Y esto, lo que, digamos, por último genera, es una posibilidad de lo que veíamos al principio, ¿no? La reputación corporativa se construye para poder sentarse a la mesa de la toma de decisiones y disminuir el riesgo regulatorio. Bueno, esto es de manual, o sea, Vicentín tiene reputación corporativa y por ese motivo hoy tiene influencia, se puede sentar a la mesa de la toma de decisiones y puede disminuir su riesgo regulatorio. Así que esta es mi parte, después si quieren seguimos charlando. Ahora voy a dejar de compartir para ir a la segunda parte. Ya dejé. Bueno, Gonzalo, deberías prepararte para arrancar con lo tuyo. Bien, muy bien. Bueno, a ver, les comparto. Bueno, les cuento que Gonzalo es socio de OPanel, investigador especializado en estrategia de mercadotecnia, comercio electrónico y marketing político. Tanto él como Cecilia son profesores de la maestría, y nos va a hablar sobre 14 semanas que estremecieron a los argentinos, opiniones, hábitos y expectativas de la población durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación, Adolfo, y bueno, y también un placer compartir con Ceci, digamos, este webinar. Yo les voy a hablar de un tema distinto, ¿no? No es tan interesante como lo que recién mencionaba Ceci, pero sí les voy a comentar un poco una experiencia abierta que hoy venimos transitando.
Primero empecemos por el título, ¿no? 14 semanas que estremecieron a los argentinos. Esas 14 semanas refieren a las semanas que llevamos de aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, la famosa cuarentena, pero que ya es como una centena. Cuando a principios de marzo, digamos, se empezó a trabajar la posibilidad de tener una cuarentena, ahí en nuestro caso venimos hace tiempo trabajando con un instituto de la universidad, que es el Instituto de Monitoreo de Tendencias, y a partir del cual desarrollamos distintas investigaciones de opinión pública, ¿no? Sobre distintas problemáticas. Entonces, frente a la posibilidad de una cuarentena, como sabemos, inédita para todos nosotros y para todo el mundo, dijimos, bueno, a ver cómo nos movemos, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, analizar esta situación? Entonces, tomamos la decisión, junto con la agencia, digamos, de la cual, como les mencionaba, Adolfo también formó parte, que hizo panel, de hacer un tracking semanal de opinión pública a nivel país, para poder monitorear las cuestiones que estamos viendo acá, ¿no? O sea, básicamente hablar un poco de cuál es el cambio de hábitos que tienen los argentinos durante la cuarentena, también poder conversar un poco sobre las principales sensaciones que estamos viviendo, las percepciones que tenemos sobre lo que pasa en el exterior, y finalmente un capítulo dedicado a la evaluación de la gestión del gobierno nacional, básicamente de cómo el gobierno nacional viene manejando la gestión de la cuarentena. Estos son los objetivos centrales de lo que, como les decía, empezamos a medir la semana del 20 de marzo y seguimos midiendo. Ahora vamos a ver los resultados hasta la semana 13. Ahora estamos ya en la semana 14 y estamos ya procesando los resultados de esta semana. Vamos a ver los resultados a la semana anterior. Y como les decía al principio, la verdad tenemos más preguntas que respuestas, porque entiendo que es como nos pasa a todos, ¿no? Es un momento de un cambio que nadie pidió y que como se nos vino como un tsunami encima, y todavía estamos viendo cómo nos movemos, cómo cambiamos, qué queda, qué cambia, qué viene de nuevo, qué de lo viejo se recicla, etc. Con lo cual, en ese sentido, les digo, tenemos más preguntas que respuestas. Y ahí vuelvo al título. Esto de 14 semanas que estremecieron a los argentinos. En realidad es como una suerte de referencia a un clásico de un periodista norteamericano, John Reed, que era 10 días que estremecieron al mundo, ¿no? Que era como una crónica personal, biográfica, de este periodista que vivió la Revolución Rusa de 1917. ¿Qué es lo que tomamos de ahí? Lo que tomamos de ese título es este objetivo de hacer una crónica. Esto es de acompañar, digamos, y como actor participante, ¿no? Uno que siempre como investigador habla de esta cuestión de observador no participante. Bueno, acá estamos viviendo la cuarentena. Entonces, desde el vivir la cuarentena, también en simultáneo tratar de analizarla. Esto es un poco lo que nos propusimos en marzo y empezamos a trabajar. Y empecemos por el final, que es lo que descubrimos hasta ahora, o dónde estamos parados en este momento. Nosotros, desde el análisis de los resultados de estas encuestas semanales que recién les mencionaba, identificamos 3 fases. Una primera fase que llamamos provisionalmente de sorpresa y shock, ¿no? Que de algún modo se extendió durante las primeras 4 semanas de aislamiento hasta mediados de marzo, hasta mediados de abril, perdón, y en donde básicamente el eje ordenador de la opinión pública fue de qué se trata el COVID-19, ¿no? ¿Qué es un virus? ¿Es una enfermedad? ¿Es transmisible? ¿Cómo? ¿Dónde surgió? Las teorías conspirativas. Todas estas cuestiones, digamos, conformaron esta primera etapa. De ahí identificamos una segunda fase que la llamamos la fase de adaptación y que se extiende hasta mediados de mayo, las semanas 5 a 8 de cuarentena. Y en donde ahí cambia el eje, ¿no? El eje pasa a ser qué cambios introduce la pandemia en la vida cotidiana. O sea, qué dejo de hacer de lo que hacía antes de la cuarentena, qué puedo seguir haciendo, qué cosas nuevas puedo seguir haciendo. Un poco por ahí pasó, digamos,
el eje o el espíritu de esta segunda fase. Y a partir de la semana 9, ingresamos a una tercera fase, que es la fase de aprendizaje, y en la cual consideramos que hoy estamos transitando por esta etapa. Una etapa con una dinámica distinta, ¿no? Porque ya el eje ordenador es cómo convivir con el COVID. Ahora lo vamos a ver, pero si bien en marzo, cuando empezamos con la cuarentena, hubo una porción de la opinión pública que sostenía que el aislamiento duraba poco tiempo y que el COVID pasaba rápido, hoy en día la mayoría, digamos, sostiene que de algún modo esta situación nos va a llevar todo este año, por lo menos, digamos. Entonces, independientemente de hasta dónde vaya la cuarentena y cuán rígida o cuán flexible sea, digamos, pero que el COVID va a ser un tema de todo el año. Entonces, en ese sentido, el eje ordenador ya pasa a ser no tanto preguntarme de qué se trata, qué tengo que cambiar y qué no, sino, bueno, ¿cómo hago para volver, digamos, a cierta normalidad? Volver a estudiar, volver a trabajar, volver a divertirme, volver a viajar, etcétera, pero conviviendo con el COVID. Esta tercera etapa, la particularidad que tiene, es que tiene, digamos, flujo y reflujo, ¿no? O sea, avance y retroceso, ¿no? En ese sentido tiene una dinámica, consideramos, una dinámica muy particular y distinta a las anteriores fases. Les quiero presentar un par de indicadores. Yo les mostraba anteriormente los distintos indicadores que medimos en esta encuesta semanal. Obviamente no los vamos a ver todos, pero sí mencionarles 3 o 4 como para ver cómo van jugando estas 3 fases. Veamos el primero. El primero tiene que ver con, le preguntamos a la gente, ¿cuándo crees que el coronavirus dejará de ser un problema grave en Argentina? Porque dejará de existir, digamos, ni los infectólogos lo saben. ¿Cuándo va a aparecer la vacuna? Tampoco. Entonces, la pregunta pasa por la peligrosidad, por la percepción de peligrosidad. Y esto, que es siempre perceptual, fíjense cómo va cambiando, ¿no? Fíjense, a ver acá, cuando empezamos a medir, una porción importante de la opinión pública nos decía, no, esto en un par de meses se resuelve, ¿no? O sea, gente que decía, bueno, en abril, en mayo, ahí el COVID va a dejar de ser peligroso. Hoy en día tenemos un 44% que afirma que el virus continuará siendo peligroso después de octubre. Entonces, ahí está lo que yo hacía mención anteriormente, ¿no? Como que el año, por lo menos para la opinión pública, ya está prácticamente jugado. Veamos un segundo indicador que tiene que ver con la incertidumbre y con la preocupación. Y acá están graficadas las 3 fases que yo les mencionaba, ¿no? O sea, la fase de sorpresa y shock, que va hasta la semana 4, o sea, hasta acá. La segunda fase de adaptación y la tercera fase de aprendizaje. Fíjense cómo van cambiando los indicadores de incertidumbre y de preocupación. Esto es, le preguntamos a la gente, ¿no? ¿Cómo te sentís actualmente con respecto al coronavirus? O sea, más preocupado, con más incertidumbre o más preocupado que la semana pasada, igual que la semana pasada o menos que la semana pasada. Si nosotros hacemos un análisis, digamos, en conjunto, tanto de la incertidumbre como de la preocupación, vemos que empezamos, ¿no? Con una muy fuerte incertidumbre y preocupación, después bajamos a una segunda etapa de amesetamiento, y luego, en la tercera fase de aprendizaje, se incrementa la incertidumbre y la preocupación. Pero se incrementan desde otro lugar, ¿no? Se incrementan desde, bueno, a ver, ¿cómo voy conviviendo con el virus y tratando de recuperar la normalidad perdida? Otro indicador muy interesante tiene que ver con lo que llamamos el factor exógeno, o sea, con cómo la opinión pública lee lo que está pasando en el exterior y cómo eso influye en sus percepciones y en sus opiniones locales. Acá preguntamos por cuál es la situación de la pandemia en Europa, en América Latina y finalmente a nivel local. Fíjense también cómo va cambiando de acuerdo a cada una de las fases, ¿no? En Europa, en el primer mes, digamos, del aislamiento, fíjense los niveles de
¿no? Cuando, digamos, 61% hasta 40%, que los entrevistados nos decían, la próxima semana la pandemia va a estar más grave, digamos, ¿no? En Europa. Eso después se aplana muchísimo, y hoy se considera que Europa está retomando de algún modo la normalidad. En América Latina y en Argentina, fíjense que por el contrario, lo peor no pasó. Es decir, que actualmente estamos, digamos, no en el pico de la curva, pues es una frase poco original, pero sí que estamos, digamos, en un momento de mayor gravedad, ¿no? Y ahí yo les presentaba un par de indicadores como bastante duros, ¿no? O un poco formales, pero también en el tracking incluimos indicadores asociados con hábitos. Y acá, qué mejor que hablar de estos dos indicadores muy hogareños, ¿no? Ver películas y series y después dormir. Fíjense también, muy interesante el cambio entre las tres fases. Como en la primera fase vemos como una suerte de furor, ¿no? Por el consumo de películas y series. Y lo mismo que el dormir, ¿no? Esto es una porción, obviamente, acá no podemos, digamos, generalizar, pero sí podemos indicar que una porción importante de la opinión pública aprovechó de algún modo como para descansar, ¿no? Descansar mejor en la primera fase de sorpresa. Ahora, ya a partir de la semana 5, fíjense que se aplana, ¿no? Esto es, se va manteniendo, digamos, casi entre un 60 y un 70% de los entrevistados te dice, veo películas y series o duermo como la semana pasada, o sea, mantengo esa regularidad. Y después tenés otra segmentación, ¿no? Entre, como los llamamos rápidamente, como los talibanes, digamos. Los talibanes que siguen consumiendo más series y duermen más, y los talibanes que duermen cada vez menos, ¿no? Semana a semana. O sea que también ahí, indudablemente, registramos un cambio interesante desde el inicio de la cuarentena hasta la actualidad. Finalmente, un indicador que tiene que ver con el futuro. ¿Qué pasa cuando le preguntamos a la gente cuál es el grado de esperanza, ¿no? Digamos, cuán esperanzado o desesperanzado está sobre lo que vaya a pasar? Obviamente que la pregunta es muy amplia, pero tiene que ver nuevamente con tratar de asir, de registrar el temor o la esperanza que tiene la opinión pública con respecto al futuro. Y en este sentido, fíjense también que actualmente estamos pasando por un pico de los que llamamos los desesperanzados, ¿no? Ya hay un 28%, o sea, 1 de cada 3, que nos dice, tengo menos esperanza que la semana pasada. Y los esperanzados también, ¿bien? Los esperanzados, digamos, se van reduciendo un 17%, lo cual marca el piso de esperanzados, si lo podemos llamar así a este segmento, desde el inicio de la cuarentena. Como les mencionaba, estos son algunos de los indicadores, todos los informes están disponibles en UCES y en la agencia, y nos permitieron hasta ahora trazar algunas certezas y muchas incógnitas. Como yo decía al principio, en realidad tenemos más preguntas que respuestas, pero algunas cuestiones, ¿no? que queremos marcar para reflexionar juntos y que nosotros con el equipo de investigación seguimos trabajando semana a semana. La primera cuestión tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Argentina, como sabemos, en los últimos años no la viene pasando muy bien en distintos órdenes, no solamente económicos, sino también inseguridad, desempleo, etc. Bueno, nos cayó esto como un balde de agua fría y la seguimos remando, ¿no? Entonces, analizar esta capacidad de adaptación al cambio, digo, me parece un tema interesante. La segunda cuestión es profundizar el análisis del impacto de lo exógeno sobre lo endógeno. Esto está asociado con el cuadro donde yo les mostraba cómo percibimos lo que pasa en el exterior, lo que pasa en Europa, en China, en Estados Unidos, en América Latina, y cómo eso impacta
en cómo evaluamos la gestión de gobierno, pero en definitiva cómo nos evaluamos a nosotros, ¿no? ¿En qué lugar va a quedar Argentina en relación a cómo gestionó la pandemia, ¿no? ¿En qué lugar del ranking, digamos? Esa sería la pregunta, y ver cómo impacta en lo que percibimos, lo que estamos viendo, que se hace o no se hace afuera. El tercer punto es la diferencia entre AMBA e interior. Como sabemos, gran parte del interior del país, con alguna excepción, por ejemplo el Chaco, pero gran parte del interior del país está viviendo hoy una situación completamente distinta de AMBA. Entonces, ¿qué va a quedar de esa diferencia, ¿no? ¿Cuánto y cómo va a impactar esta diferencia en el ritmo y en cómo se gestiona la cuarentena en el interior y en el área metropolitana de Buenos Aires? El otro punto, y así prometo no excederme, tiene que ver con el impacto generacional. Mucho se ha hablado, se ha escrito, se lee, se piensa sobre cómo, digamos, ¿no? Por un lado, digamos, los millennials obviamente se han adaptado mucho más rápidamente al mayor uso de herramientas digitales, como en este caso Zoom, pero en definitiva, digamos, a una mayor digitalización de la vida y de la comunicación, ¿no? Pero también como los baby boomers o parte de la generación X, también en este sentido ha sido forzada o también se ha adaptado, digamos, a un mayor uso de herramientas digitales. Bueno, en definitiva acá sería muy interesante tratar de ver qué impacto diferencial tiene esta pandemia por generación. Y finalmente cierro rápido con, primero, el impacto del COVID en la política. Esto es, digamos, ¿no? De alguna manera pensar en las elecciones del 2021, pero más allá de ver, digamos, quién va a ganar el año que viene, si el gobierno, digamos, mantiene la mayoría o no, ¿no? O la oposición gana un mayor espacio. Más allá de eso, lo que me pregunto es cuánto de la gestión de la cuarentena que estamos viviendo va a pesar, va a ejercer, digamos, como eje de debate durante la campaña del 2021, ¿no? O, por el contrario, por ejemplo, la campaña girará en torno a cuestiones de reactivación económica, recuperación del empleo, deuda, no sé. Bueno, el siguiente punto es un punto mucho más crítico y más abierto, ¿no? El impacto que va a tener el COVID-19 en la economía. Digo, no quiero aclarar mucho a lo que de alguna manera todos sabemos. Y finalmente, reflexionar un poco sobre el impacto del COVID en la sociedad. Ahí es muy interesante el debate, tanto local como internacional, que se da en la filosofía, en la sociología, en la ciencia política, en otras disciplinas, sobre, de algún modo yo lo resumiría como entre apocalípticos e integrados, ¿no? Volviendo a Humberto Eco, esta cuestión de los autores que sostienen que el COVID-19, digamos, de alguna manera acelera ciertas tendencias que ya estaban latentes en la sociedad y que entonces mucho cambio no aporta. Y otros autores que por el contrario dicen, no, estamos a las puertas de un cambio revolucionario en la humanidad, ¿no? Habrá un antes y un después, para decirlo dramáticamente, de la humanidad a partir del COVID-19. Bueno, me parece interesante también reflexionar sobre el alcance, ya les digo, que tiene esta pandemia, en definitiva, sobre la humanidad toda. Bueno, hasta ahí llego, ¿no? Y llego en tiempo. Acá también, como les mencionaba, digamos, Ceci, también les dejo mi mail de contacto para cualquier consulta, duda, o también, obviamente, acercarles los informes completos de esta investigación que les decía, es una investigación abierta, ¿no? Cierro con esto, o sea, me parece que lo más interesante es, para todo investigador, esta es una situación excepcional. Yo sé que esto puede resultar, pero digamos, es como estar viviendo una situación inédita y que por un lado la padeces, ¿no? La sufrís, la llorás mucho, pero por otro lado es una situación
impresionante, ¿no? Iba a decir preciosa, pero puede sonar mal, pero digo, es una situación muy interesante precisamente para analizarlo. Y en este sentido, como les decía, hasta acá es como un primer avance de lo que hemos venido registrando hasta el día de hoy, ¿no? Creo que, y cierro nuevamente con esto, hoy seguimos teniendo más preguntas que respuestas. ¿Okay? Muchas gracias. Bien, ya disfrutamos de las excelentes presentaciones de Cecilia sobre la reputación corporativa y su influencia en el caso Vicentín, y la de Gonzalo sobre los hábitos y expectativas actuales de los argentinos. Ahora me toca hablar sobre el impacto de la nueva normalidad en las competencias y el perfil de los computadores. Ahora bien, ¿cómo estamos llegando a la nueva normalidad generada por este cisne negro que es el COVID-19? ¿Qué es esta situación impensada que nos cambia la vida a todos? Eso es un cisne negro, una situación impensada que nos cambia la vida a todos. A veces pueden ser negativas, como el ataque a las Torres Gemelas, y a veces positivas, como el surgimiento de Internet y de la web 2.0, que nos permite, por ejemplo, como ahora, comunicarnos como lo estamos haciendo en estos momentos, a pesar de la pandemia. Cisne Negro, en realidad, es un evento que genera múltiples consecuencias en gran parte del planeta. Es lo que estamos viviendo ahora como podemos. ¿Y qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad es cambio de hábitos, es generar una nueva situación, una normalidad diferente a la que conocíamos, ocasionada por la irrupción del COVID-19, que de forma brutal, de improviso, trajo este súbito freno, este parate a la habitualidad, a la manera de hacer las cosas como las veníamos haciendo, produciendo temor, ansiedad, incertidumbre, y también algunas conductas sociales que debemos tener muy presentes, ya que condicionan nuestro accionar. ¿Y qué nos trae la nueva normalidad? Una serie de efectos y condiciones sociales a las cuales aludió Gonzalo, que como comunicadores debemos estar muy atentos, porque marcan un poco la impronta de cómo deberíamos desempeñar. Cuando hablamos de vulnerabilidad social, estamos hablando de el desequilibrio de la cotidianeidad y las situaciones de riesgo a la que nos enfrentamos todos, donde aparece la fragilidad de la condición humana, nos sensibilizamos extremadamente, y esa sensibilización es la que debe tener en cuenta el comunicador a la hora de dar una respuesta humanizada, cuidarnos, pensar en el otro, básicamente desarrollar la empatía, y el principio básico de un comunicador, que es escuchar, escuchar, escuchar. Cuando hablamos de mecanismos proteccionistas, ahí vemos que las prácticas de solidaridad son relegadas y absorbidas por la fragmentación, el encierro, el grupo primario. El miedo hace que nos encerremos. La respuesta apropiada, esto se agudiza en algunas poblaciones cuando se detecta a alguien contagiado y se lo estigmatiza, se lo aparta. Pasó con el conjunto de médicos y enfermeros, cuando no eran bien recibidos en sus propios lugares de vivienda, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta apropiada entonces a estos mecanismos proteccionistas? Digamos, la tolerancia, ser amplios, ser inclusivos, aceptar la diversidad y sobre todo salir de nuestra forma de confort. Y cuando observamos otro efecto de la nueva normalidad, que es la aceleración y mediatización, estamos en un cóctel explosivo por la vorágine en que nos encierra, el ritmo vertiginoso. Es una vorágine peligrosa, ¿no? Debemos ser cautos, desacelerarnos, no favorecer rumores o fake news. Y acá el equilibrio, el desafío de informarnos sin saturarnos. Estamos bombardeados por información, pero muchas veces nos desinforma, porque son más las incertidumbres,
los temores y las especulaciones que la certeza. También nos enfrentamos a no desconocer la realidad, pero evitar ser alarmista, y nuevamente una función de contención, de tranquilizar al otro. ¿Y cómo podemos, en este contexto, gestionar la comunicación de nuestras organizaciones? Podemos gestionarla apoyándonos en las mejores prácticas de comunicación y fortaleciendo nuestras competencias personales. Creo que esta situación de pandemia nos interpela no solo como individuos, sino también como profesionales, y nos obliga a perseverar en propósitos de mejora. En situaciones adversas, y esta lo es, los buenos propósitos nos ayudan a sobrellevarlas. Porque nos enfocamos en superarnos y en llegar bien parados al día después, a salir de este parate y hacer cosas constructivas, positivas y esperanzadoras respecto del futuro. Nosotros vamos a ver en esta secuencia explicativa de una definición de comunicación corporativa efectiva, los rectángulos coloreados con fondo amarillo nos ayudan a reflexionar sobre nuestra apertura, sobre nuestra generosidad o nuestra disposición personal para estas cuestiones ahí señaladas, para colaborar, para intercambiar conocimiento, para aprovechar las nuevas tecnologías. Y por estos días soy partícipe de muchas situaciones de aprendizaje colaborativo. Digamos, la organización de esta webinar es una prueba de ello, en la que se pone en juego esa apertura, esa generosidad y esa disposición de las que les hablaba. En suma, estamos hablando de las competencias emocionales. Competencias emocionales que vamos a ver en la lámina siguiente, están en la base de la capacidad de cualquier ciudadano. Esto ya es previo al rol del profesional comunicador. La autoconciencia emocional, es decir, conocer nuestras propias emociones, el autodominio, la automotivación, la empatía, las habilidades sociales. Esta cuarentena que se prolonga y esta situación de contagios crecientes, como vemos día a día, nos angustian, nos estresan y nos llenan de impaciencia. Requiere más que nunca de nuestra templanza y fortaleza para desarrollar esas competencias emocionales. Les cuento que en la maestría las horas de tutoría se cumplen participando en un programa de desarrollo profesional que acompaña a los maestrandos durante los 2 años de cursada. Ese programa los alienta y los interpela también respecto de su crecimiento profesional, apoyados en 3 competencias básicas. Una es la confianza, otra el compromiso y otra el aprender a aprender. Confianza en uno mismo y en los demás, los compañeros y los profesores. Sin eso no hay aprendizaje. Compromiso con la tarea y con lo que se hace, con la responsabilidad. Y aprender a aprender en cuanto al desarrollo de un pensamiento crítico que suponga no solo hacer, sino cada tanto detenerse a reflexionar cómo estoy, lo que estoy haciendo y cómo puedo mejorar. Esa es un poco nuestra contribución al crecimiento de las competencias emocionales. Pasemos ahora a las competencias profesionales del comunicador. Este esquema resume las herramientas estratégicas que debe conocer y dominar el comunicador profesional para poder utilizar eficazmente, como vemos ahí abajo, las técnicas, herramientas y los medios de comunicación a su disposición. Técnicas, herramientas y medios de comunicación que están todos atravesados por la investigación, porque convengamos que el ABC del comunicador es el feedback. Saber cómo está siendo recibido, saber qué piensan las audiencias, saber cómo nos consideran. La maestría GESCOM, que fue reacreditada por la CONEAU recientemente, ofrece un renovado plan de estudios articulado en asignaturas que contemplan la adquisición y desarrollo de esas competencias profesionales que están indicadas acá en la lámina como herramientas estratégicas. Pasaremos a verlo.
Esta es una reseña de los atributos de identidad de la maestría, que viene dando sus clases a distancia, pero que en épocas normales es una maestría presencial con un 45% de sus clases a distancia. Seguimos viendo las características más salientes de la maestría y gracias a Dios la pandemia no nos detiene. Continuamos trabajando con un equipo de docentes comprometidos con la mejora continua y con nuevos desarrollos para salir fortalecidos de la misma. Creo que Cecilia y Gonzalo son un claro ejemplo. Otro ejemplo es la habilitación de ingresos a primer año en agosto, vista la cantidad de interesados en cursar a distancia, por esta no presencialidad que impone la actual situación. Y ahora vamos a pasar a ver rápidamente el detalle de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este es el cuadro de asignaturas que componen el primer año. Estas son las de segundo año. A quienes les interese profundizar esta información pueden consultarla en la página web de la universidad. Verán ustedes que el programa se nutre de temáticas muy actualizadas a cargo de profesionales en actividad y destacados profesores. En el segundo cuatrimestre las clases se inician en agosto y las presenciales van en intensivos los fines de semana, que mientras dure la cuarentena obviamente van a seguir siendo a distancia. Independientemente de eso, hay programados en días miércoles de toda la semana clases a distancia. Quienes deseen averiguar los requisitos administrativos y condiciones de inscripción, los invito a dirigirse a la oficina de marketing de posgrados de la universidad y por consultas académicas pueden contactarme directamente al correo que usaron para inscribir. Bueno, les damos las gracias a todos por su concurrencia y les deseamos muy buenas tardes. Hasta siempre, gracias.